¿Me oyen? ¿Me escuchan? Bueno, pues entonces, gracias. Si me escuchan, pues Sí, sí, acá lo estamos escuchando y ya, hay ya. alumnos todavía que no se han ido o que parece que no se han ido. Ok, ok. Si algún alumno está, que dé señales de vida. ¿Ah? Yo creo que sí, porque acá están algunos. Ya. Bueno, pues continuamos. Presente, me dicen. Sí, ahí está. Danila nos dice presente. Muy bien. Entonces continuamos. Gracias, gracias, doctor Pidi. Seguimos adelante. Un momentico. Bueno, acá tenemos ya anunciada nuestra próxima clasecita. Yo le pongo con toda intención el término diminutivo de clasecita, pero ujú, un dedo mal puesto me hizo salir Hola, acá estamos. de la pantalla. Bueno, ya tenemos hecha la presentación, pues entonces aquí estamos. Lo primero es poder nosotros definir el mediastino, ¿no? El mediastino no es precisamente como esa anécdota cómica de mis años de estudiante en que a alguien le preguntaron qué es el mediastino y respondió, profe, el mismísimo medio del intestino. No es algo que fue un chiste para la época, pero muy distante de que ese sea el mediastino. El mediastino es un comportamiento anatómico intratorácico y extrapleural
Yo a veces me ayudo diciendo que es precisamente un rectángulo, ¿no? Situado en el centro del tórax entre ambos pulmones, por detrás del esternón y las uniones condrocostales, o sea, la articulación de las costillas con el esternón en posición anterior, y por la columna y los cuerpos vertebrales por detrás, siendo el límite la pleura mediastínica o ambas caras laterales de los pulmones. En su aspecto inferior se encuentra limitado por el músculo diafragma y en su aspecto superior con el estrecho cérvico torácico. O sea, esa es la definición del espacio del mediastino. El mediastino evidentemente entonces no es un órgano. El mediastino es un espacio que lo ocupan todas estas estructuras anatómicas que a continuación ya ustedes pueden ver. Ajá, limitado desde acá, la horquilla external por la anatomía de superficie hasta el diafragma en el sur, la región caudal, la región anterior, el esternón y los altos costales y las costillas. Y asimismo está dividido en mediastino superior, mediastino inferior y mediastino anterior, mediastino medio y mediastino posterior. Las diferentes compartimentos, pues les queda a ustedes repasar la anatomía, pero como quiera que sea, evidentemente lo más importante, si no es un órgano y es un espacio, es saber quiénes viven, qué comparten, o sea, circulación, inervación, qué posición tienen, y así sabiéndose de posición, de qué se comparte y qué tienen, pues entonces uno se puede dar cuenta evidentemente de qué alteraciones desde el punto de vista fisiopatológica se presentan para cada caso. Este es precisamente el caso del mediastino. Vean ustedes todas las estructuras anatómicas, tanto las vasculares como las adenopatías o ganglios del mediastino en las diferentes vistas. El 60% del conocimiento del mediastino está en su anatomía. Hay que volver atrás. Mediastino, anatomía topográfica. La división del mediastino en compartimentos específicos es una herramienta muy útil a la hora de localizar una lesión y establecer un diagnóstico diferencial. Entonces, vean el mediastino radiológico visto por Felson. No, ustedes quizás no sepan, pero Felson fue un famoso radiólogo al cual se le atribuye el síndrome de Felson o Felson anterior o posterior. Un gran conocedor de la radiología del tórax antes que existiera la tomografía, y definió desde el punto de vista radiológico una vista lateral del tórax en mediastino anterior, en mediastino medio, vean la proyección de los órganos, la grasa, el timo, que es un órgano en involución posterior al nacimiento, y ya posterior a los 5 años, no, pero incluso hay muchos tumores que verdaderamente son parte del timo en la actualidad. El corazón, la aorta ascendente, el mediastino medio, la tráquea, los bronquios, el esófago, la aorta descendente y el mediastino posterior, las vértebras y los nervios espinales. Esa es la distribución. Y fíjense cómo los ganglios linfáticos están, puede haber en la región anterior, pero fundamentalmente están en el mediastino medio, pero fíjense que están ubicados en los 3 compartimentos del mediastino. Vean nuevamente un diagrama con la anatomía vascular, fundamentalmente, y todos los órganos y su relación. Si no se conoce la relación, es aprenderse de memoria las lesiones sin tener un verdadero razonamiento. Por eso continúo, porque esto puede ser motivo de su estudio individual. Ahora, esto es algo que hay que conocer, sobre todo quienes se vayan a dedicar en el futuro a la neumología y dentro de ella la intervencionista y los que vayan a ser oncólogos. Aquí están las estaciones ganglionares del mediastino, que tienen una estrecha relación con la clase anterior en cuanto al TNM se refiere. Si es así, pues evidentemente ustedes podrán establecer las estaciones ganglionares y el pronóstico y una etapa clínica
conociendo las características que tienen que tener los ganglios para el cáncer de pulmón. Y aquí, por supuesto, los espacios en los cuales nosotros ubicamos en este otro diagrama tanto la relación vascular como los ganglios mediastinales. Ahora, las enfermedades del mediastino, ¿cómo las podríamos agrupar? Vean una radiografía muy típica, un ensanchamiento mediastinal de muy probable aspecto tumoral. Así es como podríamos definirlo. Tumores y quistes mediastínicos, neumomediastino, enfisema subcutáneo y mediastinitis. Son las principales alteraciones que se pueden presentar, los principales procesos patológicos para este espacio. Las masas mediastínicas específicamente, como refiere este esquema, en el mediastino anterior relacionado con los quienes viven en el mediastino anterior, el timoma, linfoma, masas tiroidea y teratoma, sobre todo los tumores de células germinales. En el mediastino medio, las adenopatías, los quistes congénitos y determinados tumores de afectación del mediastino, como los linfomas. En el mediastino posterior, habitualmente son los tumores neurogénicos, como los schwannomas, neurofibroma, neuroblastoma, paraganglioma y feocromocitoma. Son tumores cuya génesis e histogénesis son de origen neuronal o neurogénico. Continuamos y seguimos ubicando precisamente los tumores en otro esquema. Véanlo aquí, pero no lo voy a volver a repetir. Desde el anterior o anterosuperior, visceral o mediastino medio y el paravertebral o posterior. Aquí tienen lo mismo que hemos estado repitiendo hasta ahora, pero que es de suma importancia. Las manifestaciones clínicas, habitualmente disnea, tos, estridor, dolor retroesternal persistente o periódico irradiado a la pared torácica, trastornos de la deglución, neuralgia y otros síntomas neurológicos causados por compresión de la médula espinal por un tumor de origen neurogénico. Síndrome de la vena cava superior, el síndrome de la vena cava superior, en algunos casos asintomáticos, pero que a continuación lo vamos a detallar. O sea, las manifestaciones clínicas están en correspondencia con la presencia de un tumor, una masa o un quiste, la localización de este en lo fundamental, ocasionando síntomas compresivos, fundamentalmente. Entonces, acá, en esta tomografía, vean un tumor del mediastino anterior, vean nuevamente una clasificación, pero aquí ya hace una distinción entre superior y anterior o anterosuperior de los tumores para verdaderamente tener más especificidad. ¿Por qué? Porque esta otra clasificación habla, como está hablando del bocio endotorácico o un tumor del tiroide o crecimiento de la glándula tiroide intratorácica, por ejemplo. Los timomas, que ya lo habíamos mencionado, los linfomas e incluso los tumores paratiroideos. Continuamos. Una de las más importantes manifestaciones desde el punto de vista tumoral del mediastino es el síndrome de la vena cava superior, el que a continuación yo les hago referencia. Es el conjunto de síntomas y signos provocados por la limitación del drenaje venoso de la vena cava superior a la aurícula derecha. Vean un caso clásico aquí, las manifestaciones clínicas, la ingurgitación yugular, la circulación colateral anterior tipo vena cava superior, lo pueden estudiar los tipos de la circulación colateral, y entonces vean en este mismo paciente dónde está el problema. Hay un tumor que comprime la desembocadura de la vena cava en la aurícula derecha y por supuesto miren la ingurgitación yugular y existe lógicamente gran cantidad o cúmulo de sangre arriba
que provoca el resto de las manifestaciones por compresión vascular. Dicho todo esto, que es lo que está en las primeras, disculpen, en las primeras oraciones acá, las causas, la neoplasia como causa principal, compresión, infiltración de la vena cava, cáncer de pulmón, 60-85% de los casos de neoplasia, los linfomas, las metástasis, sobre todo el cáncer de mama, las neoplasias del mediastino, timoma, cáncer de tiroides, causas no neoplásicas de un 15 al 40%, pero creo sencillamente que la literatura médica un tanto exagera, con mucho respeto, es precisamente porque la compresión de un aneurisma de la aorta torácica sí pudiera ser, y la mediastinitis crónica, pero primero pensar en un tumor y después, por exclusión, otra causa si este no se demuestra. La trombosis de la vena cava superior asociada a la cateterización de venas centrales o al implante de marcapasos. Otras causas son muy poco frecuentes. Entonces vean, esta ya es una foto de una paciente con un síndrome de la vena cava superior. Los síntomas y signos típicos: edema de la cara y del cuello con enrojecimiento, cianosis, hiperemia conjuntival, edema de las extremidades superiores, ingurgitación yugular persistente. Es muy característico en las mamas, en las mujeres, la turgencia y aumento de volumen de las mamas de modo importante y exagerado, precisamente por todo el éxtasis circulatorio que crea. La cefalea, vértigo, alteraciones de la visión, manifestaciones que se deben a la congestión por encima de la localización de la estenosis. La dilatación de las venas superficiales del tórax es un signo que se llama circulación colateral. En un caso de gran compromiso de drenaje venoso aparece disfagia, cuando por detrás este tumor comienza a comprimir el esófago. Disnea, disfonía, ya hice la explicación anteriormente del síndrome de la compresión del nervio recurrente laringio izquierdo, y a medida en un cuarto de los enfermos se observa un derrame pleural. Ahora, el diagnóstico. El diagnóstico evidentemente es clínico, pero cuando es clínico ya evidentemente las manifestaciones son tardías de la enfermedad. Si nos centramos en el cáncer de pulmón que aporta el mayor volumen de pacientes, entonces veamos este paciente que tiene posiblemente un tumor o ganglios que comienzan a comprimir la cava, y así llegaremos a aquellas manifestaciones. Considere estudiar, integrar el estudio en mediastino a través de la broncoscopía avanzada o técnicas intervencionistas ya consideradas en las clases anteriores. Las pruebas de imagen, la radiografía del tórax, ya vieron uno, revelan el ensanchamiento del mediastino por una tumoración paratraqueal, iliar o localizada en el mediastino anterior. La tomografía computarizada del tórax, la tomografía espiral multicorte hoy día, en general permite establecer la causa del síndrome de la vena cava superior, diferenciando las neoplasias de las trombosis, diferenciando las neoplasias de los elementos vasculares. Si el síndrome de la vena cava superior se debe a una neoplasia, es necesario intentar establecer el diagnóstico a la brevedad posible. Vean aquí cómo hay como una, se ve amputada el tronco de la arteria pulmonar derecha, y cómo la vena cava se ve totalmente comprimido. Es una media luna pequeña lo que tiene este paciente. El tratamiento sintomático, los síntomas graves rápidamente progresivos que suponen un compromiso vital, va desde la implantación de un stent en la vena cava superior, efecto clínico mayor al 75% en los enfermos en aproximadamente 48-72 horas, lo cual no es una solución definitiva, pero impide el desenlace fatal. Después del procedimiento es necesario el tratamiento antitrombótico. El tratamiento sintomático de la disnea, oxígeno en caso de una saturación disminuida. A veces y con mucha frecuencia se usan diuréticos de asa intravenosa. Tratamiento etiológico, diagnóstico, causa cuanto antes.
el diagnóstico, anatomía patológica de la neoplasia para iniciar inmediatamente tratamiento específico. La radioterapia de mediastino urgente es el tratamiento de elección en la mayoría de las neoplasias. Más o menos el 70% de los enfermos reduce los síntomas en 2 semanas. La quimioterapia, por ejemplo, en los linfomas, carcinoma pulmonar microcítico y neoplasias embrionarias, el tratamiento de elección es la quimioterapia, a veces se acompaña de la radioterapia. La dexametasona, que no es precisamente para la gripe, en caso de neoplasias sensibles a la terapia con glucocorticoides como los linfomas y los timomas, también como complemento de la radioterapia para prevenir el edema de la mucosa y la obstrucción bronquial, y como tratamiento sintomático del síndrome de la vena cava superior. En caso de timoma compresivo sobre la vena cava superior, considerar la cirugía. Para el timoma, siempre que sea posible, la mayor posibilidad de diagnóstico y sobrevida es la cirugía, siempre y cuando no sea un carcinoma tímico, que no es lo mismo que el timoma. Esto ténganlo como conocimiento general desde ahora. Si se tendencia a trombosis, también considerar tratamiento trombolítico seguido de anticoagulación. Esa es a grandes rasgos. ¿Cómo se evalúa la gravedad del síndrome de la vena cava superior? En una época, unos años atrás, solamente con la radiología, con las manifestaciones clínicas o la radiología simple. Pero hoy, incluso cuando no hay manifestaciones clínicas grado 0, evidencia radiológica de obstrucción o compromiso de la vena cava superior en ausencia de signos y síntomas asintomáticos, que va desde el grado 1, 2, 3, 4 y quinto, la muerte, evidentemente. El 4, vamos a saltar, edema cerebral severo evidenciado por alteración del estado mental, además de edema laringio severo, estridor y compromiso hemodinámico, hipotensión e insuficiencia renal, amenaza para la vida. Habitualmente, ¿cómo lo vemos? A este lo hemos visto, pero ¿cómo lo vemos? Grado 0, quienes tienen conocimiento de la anatomía radiológica y pueden ver que este es el desenlace de este paciente, cursa o va hacia la vena, o síndrome de la vena cava superior, el edema, pero el grado 1 o 2 son lo que más vemos. Edema en esclavina con distensión de los vasos del cuello, todavía es leve. Edema en esclavina con alteraciones funcionales, disfagia, tos, alteraciones visuales, moderado. Los grados 1 y 2 son los más frecuentes, pero existe todo, y todo esto es posible verlo y diagnosticarlo en algún momento. Vean dónde está la bomba, dónde estalla, dónde está el problema, dónde se interfiere en ese esquema la circulación de retorno al corazón por la vena cava superior. Pasemos ahora, después de del síndrome de la vena cava superior, al neumomediastino. El neumomediastino se caracteriza por la presencia de aire libre alrededor de las estructuras del mediastino. Causas intratorácicas. El asma. El neumomediastino es secundario al aire atrapado por el estrechamiento de las vías aéreas o por taponamiento mucoso. El vómito por el incremento brusco de la presión en el tórax y el abdomen, el parto, los atletas de halterofilia o levantamiento de pesa, se ha visto también en los nadadores. La presión de lucha contra la glotis cerrada puede causar neumomediastino, tal como la maniobra de Valsalva. Trauma directo en el tórax, por general en un accidente de vehículo de motor puede haber también causa neumomediastino secundario a la ruptura alveolar o fractura de la tráquea o los bronquios, cuadro sumamente grave. Perforaciones o cirugías sobre la tráquea, bronquios y esófago, algunos procedimientos endoscópicos, por supuesto, y el neumomediastino espontáneo. El neumomediastino espontáneo es un proceso autolimitado que suele afectar a hombres jóvenes y suele ser provocado por vómitos, ataques de asma, cuadros de tos grave y ejercicio físico intenso. Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, el mecanismo fisiopatológico del neumomediastino en la mayoría de los casos es la ruptura alveolar. Eso quede claro.
La ruptura alveolar es causada por un gradiente de presión entre un alveolo y el intersticio. La ruptura alveolar produce inicialmente enfisema intersticial pulmonar. Después el gas viaja centralmente a lo largo de las vainas intersticiales broncovasculares hacia el mediastino. Las fuentes extratorácicas de neumomediastino, resultado de la disección de aire a lo largo de las vías descritas anteriormente. El neumomediastino puede ser debido a fractura de un seno o iatrogénica después de la extracción dental. Además, el aire puede llegar al mediastino desde el espacio retroperitoneal secundario a una perforación de una víscera hueca a través del espacio retroperitoneal y atravesando lógicamente los orificios que ustedes conocen de la anatomía del diafragma. Entonces, pues aquí están relatados una serie de signos radiológicos de la historia de la medicina: signo de la vela, anillo alrededor de la arteria, el aire rodea la arteria, signo de la arteria tubular, signo de la pared bronquial doble. Este es el más asequible a los ojos de la radiología simple y de nuestra interpretación actual. Signo del diafragma continuo también, signo extrapleural, pero si ven que le presto poca importancia es porque, además de este resumen del neumomediastino, la tomografía hoy día deja poco lugar a dudas con relación a esto. Tanto el neumopericardio como todos estos signos que están acá, pues pueden ser completamente vistos acá. Acá no hay duda, ¿eh? Si no se conoce la anatomía radiológica del tórax en la tomografía, no podrá hacer diagnóstico radiológico del neumomediastino, porque usted puede pensar perfectamente que este aire es normal o que esta columna de aire aquí por delante de la grasa pericárdica, de la grasa de los grandes, por aquí en el mediastino, por delante de los grandes vasos, todavía no ha llegado la grasa pericárdica ahí, o aquí este aire fuera, si usted no sabe que este es el bronquio, pero que este aire está fuera y esto aquí está fuera, pues no puede hacer diagnóstico del neumomediastino, tal como este caso, que es tan evidente y mucho más grosero. Pero la tomografía ha venido a dar el trasto con saberse todos esos signos, pero cuando no se tiene la tomografía, entonces hay que, puede que este diagnóstico pase inadvertido, pero hay que acusar una experiencia vasta en la radiografía del tórax. Este es otro cuadro muy relacionado, pero ya es el neumomediastino a tensión. Clínicamente, los pacientes con neumomediastino presentan dolor en el pecho, falta de aliento y enfisema subcutáneo. En estos pacientes, el desarrollo repentino de la hipoxia severa, hipotensión, taquicardia, acidosis metabólica y la presión de ventilación alta deben ser sospechosos de neumomediastino a tensión, que produce compromiso cardiovascular y respiratorio. Es un cuadro clínico que puede llegar a estas condiciones que mencionamos aquí. El neumomediastino tensión es una rara y potencialmente mortal complicación que puede llegar a un compromiso hemodinámico sustancial. Es causado por un aumento importante de la presión intramediastírica que resulta de la acumulación de aire libre. El aumento de presión intramediastírica puede comprimir el corazón, dando como resultado un retorno venoso disminuido y la compresión del árbol tráqueo-bronquial. Todos estos cambios pueden conducir a un colapso repentino cardiovascular y respiratorio. En pacientes sometidos a ventilación asistida, el neumomediastino puede resultar en barotrauma y progresar a neumomediastino a tensión. Retos diagnósticos: diferenciar neumomediastino de neumotórax medial y neumopericardio. Si hay otra evidencia, si no hay otra evidencia de neumotórax con lecciones mediales de aire dentro del espacio pleural, son muy difíciles de diferenciar del neumopericardio. En este caso, el aire delimitará el saco pericardio hasta la raíz de los grandes vasos. Esa es la característica fundamental. El neumotórax subpulmonar, raro, y el neumoperitoneo a veces pueden ser difíciles de diferenciar en un neumomediastino. Imágenes en decúbito a menudo pueden ayudar
hacer esta distinción. El decúbito siempre ayudó en materia de la radiología simple, tanto para el derrame, la llamada técnica de Pancoas, que hoy día no se usa. Pasemos ahora al enfisema subcutáneo. Habitualmente, una vez que ustedes se pongan en contacto o tacten un enfisema subcutáneo, de más está decir que no se le va a olvidar nunca más. La acumulación de aire en el tejido celular subcutáneo a nivel del cuello, menos frecuentemente de tórax, cabeza o abdomen, procedente de un neumotórax o neumomediastino, más raramente provocado por la perforación del tracto digestivo por debajo del ombligo. El diagnóstico con la tomografía tiene mucho mayor especificidad y sensibilidad para el enfisema subcutáneo, en el sentido que establece la posible causa en el tórax, neumotórax o neumomediastino. Y aquí vean en rojo el signo fundamental, crepitación al presionar el cuello y la región supraclavicular. Inolvidable esa sensación táctil y el sonido una vez que usted lo palpe. Molestias en el cuello y en el tórax, manifestaciones de neumotora o neumomediastino, diagnóstico, rayos X de tórax, aire en el cuello y la región supraclavicular, más signos de neumotora, neumomediastino y rayos X de abdomen si perforación digestiva. Helo aquí, ahí tiene un señor con un enfisema subcutáneo. Tratamiento: si el enfisema subcutáneo está relacionado con un neumomediastino y la causa no es una perforación de esófago, tráqueo o bronquio, es suficiente el tratamiento conservador, la observación. El enfisema subcutáneo asociado a neumotoras puede requerir drenaje por aspiración. El enfisema subcutáneo relacionado con una perforación del tracto digestivo de las vías aéreas es una indicación para intervención quirúrgica urgente. Vean este esquema de los diferentes grados de enfisema subcutáneo. Yo creo que como información general, y el diagrama sí percibe ver que hay aire entre las estructuras del tejido celular subcutáneo, ¿verdad? Pero miren hasta dónde puede llegar, hasta los genitales. Enfisema subcutáneo, vean un modo de tratamiento que siempre se usó y una causa importante que puede ser a punto de partida de una extracción o un proceder odontológico, como antes mencionamos. Y ahora la mediastinitis. Esto es un cuadro sumamente grave ya. La mediastinitis se define como la inflamación o la infección del tejido conectivo que rodea las estructuras mediastínicas. O sea, como no hay un órgano que se llama mediastino, la mediastinitis se define como la inflamación o la infección del tejido conectivo que rodea las estructuras mediastínicas. La causa aguda más frecuente es la postesternotomía derivada de la cirugía cardíaca de revascularización con ambas arterias mamarias internas, con una incidencia de 0.4 al 5% y una mortalidad de 16.5 al 47%. Vean qué rango alto de mortalidad, siendo el vector más frecuente el estafilococo aureus. La perforación esofágica, normalmente iatrogénica, la segunda causa de mediastinitis aguda, pero la primera reportada frecuentemente es la postesternotomía media derivada de la cirugía cardíaca de revascularización. Segunda causa, perforación esofágica. La mediastinitis necrotizante descendente es la tercera causa, siendo un foco odontógeno en un 60%. El origen y el estreptococo beta molítico en microorganismo causante en el 71.5%. De ahí que su odontólogo siempre hace una profilaxis antibiótica importante. La tomografía computarizada es la herramienta diagnóstica de imagen más adecuada. El tratamiento es prácticamente siempre quirúrgico y su precocidad determina la supervivencia de estos pacientes. El shock séptico es el factor de peor pronóstico. La cirugía, evidentemente, lo que trata de hacer es un drenaje de esta colección que se ofrece en estos pacientes.
Continuamos. Aquí tienen la tomografía y esta es una representación en tercera dimensión, en 3D. Vean la colección inflamatoria importante, la misma que se señala con la flecha en la tomografía. Y el compromiso total del mediastino con aire en el espacio del mediastino, además de la colección. Miren acá, esta tomografía no da lugar a confusión alguna. Todavía sigue vigente la clasificación de Neuhoff, que divide las mediastinitis en infecciosas, agudas, supurativas localizadas, supurativas compartimentalizadas y o necrotizantes. Está lo mismo, o sea, la aguda puede estar localizada o está compartimentalizada, varios lugares, y la necrotizante. Y la crónica, idiopática o fibrosante o farmacológica, como el tratamiento con la metisergida. Clasificación de Neuhoff en un esquema nuevamente. Miren esta tomografía hasta con un nivel hidroaéreo. Síntomas y signos: dolor retroesternal intenso que aumenta al respirar y toser, con pobre respuesta al tratamiento analgésico. Fiebre alta y escalofrío. Ansiedad, irritación y sentimiento de amenaza, sensación de muerte inminente. Taquipnea, síntomas y signos de neumotoras y enfisema subcutáneo. Dolor a la palpación en la región external y las inserciones costales, pero siempre teniendo en cuenta el cuadro clínico que antecede o el procedimiento que antecede o la cirugía que antecede, para entonces la alta sospecha de la mediastinitis. Diagnóstico: mediastinitis aguda sigue un curso rápido y fulminante, puede causar sepsis y shock séptico que a menudo conducen a la muerte. La otra serie, ahorita le dije 17 a 47, si no me recuerdo, mira aquí desde día 50. Exploraciones complementarias, pruebas de laboratorio, aumento de la velocidad de sedimentación, leucocitosis, pruebas de imágenes. Ya hemos hablado suficiente de la tomografía. La broncoscopía puede revelar la perforación de bronquio o fístula de muñón bronquial tras una neumectomía. La esofagoscopía, y es útil para el diagnóstico de perforación esofágica. Papel de la tomografía, lo hemos mencionado, o sea, una sensibilidad y una especificidad del 100%, salvo en la mediastinitis postquirúrgica, en la que está baja al 33% en los primeros 14 días tras la intervención, al interpretarse como las colecciones mediastínicas, como las imágenes aéreas existentes, como cambios radiológicos postquirúrgicos no complicados. Esto es muy importante a tenerlo en cuenta. No está a su alcance todavía este nivel para darse cuenta que y saber que tras la cirugía de resección pulmonar puede haber un líquido inflamatorio o un trasudado a nivel del tórax que puede confundirse o pensarse precisamente que de él se trata. Tratamiento es el drenaje del mediastino, en eso consiste la cirugía, la antibiótico terapia de amplio espectro, el tratamiento causal de la infección, por ejemplo, de la perforación esofágica o bronquial. Las complicaciones, ya las hemos mencionado: el absceso mediastínico, el empiema pleural, la sepsis y shock séptico. Y a continuación, pues entonces pasaríamos al tema último que nos queda. Y este último tema que nos queda es la apnea obstructiva del sueño. Definamos precisamente la apnea obstructiva del sueño. Vean aquí este ejemplo que para mí es muy característico. Este esquema es la vía respiratoria de un paciente con una respiración normal y la vía respiratoria en un paciente con una apnea obstructiva del sueño, donde caen los músculos de la base de la lengua causando una obstrucción. Y esto es clásico porque la primera sospecha del diagnóstico
El paciente que tiene una apnea obstructiva del sueño generalmente es un paciente que es reacio a denominar estos síntomas, a tener una sensación de percepción de riesgo. Y es el compañero de sueño, la esposa en este caso, quien se da cuenta o quien no puede dormir y conoce y sabe describir perfectamente los episodios de apnea. Pero además el esquema cumple con otro objetivo fundamental. Está dando una descripción del paciente. Primero, paciente con ronquido que tiene mentón retrognato y que es obeso. Miren el abdomen prominente que tiene este paciente. Son características clínicas habitualmente de estos pacientes. Esta es la explicación e importancia de estos esquemas. Entonces, veamos a lo que ahora teóricamente decimos. Con respecto a la actualización de la nomenclatura de síndrome de apnea del sueño, reintroducir el término obstructiva en las siglas aceptadas en el año 2005, dado que define la naturaleza de la enfermedad. La naturaleza de la enfermedad es una obstrucción de la vía aérea y eso precisamente se mantiene. Se decide simplificar la nomenclatura y eliminar la palabra hipoapnea, así como la palabra síndrome, que es una terminología anticuada que se aleja de la realidad actual de la enfermedad. Por tanto, se recomienda usar la denominación de apnea obstructiva del sueño o sus siglas AOS. Durante el sueño, la gravedad, la relajación muscular permiten que la lengua y los tejidos blandos que la rodean caigan hacia la garganta y obstruyen el flujo de aire. La lengua, o sea, el flujo de aire, vean la lengua, vean aquí el punto de obstrucción clave, y cuando el individuo hace una apnea, pues entonces se va a levantar brusca y estrepitosamente, y esto es lo que describe casi siempre el familiar. La vía aérea superior de los pacientes con apnea obstructiva tiende a colapsarse durante el sueño, lo hemos explicado. El cese de la respiración ocurre hasta que se produce un micro despertar que reactiva la musculatura logrando su reapertura. Por eso es que se dice que hacen episodios de hipoapnea y apnea. Y el índice de estas en el tiempo es el que determina diagnóstico de la enfermedad. Lo veremos en unos minutos. El episodio apneico aparece cuando estos factores que tienden a cerrar la luz de la vía aérea no pueden contrarrestarse con la capacidad de los músculos dilatadores de la faringe y o de los centros respiratorios que la mantienen abierta, y evidentemente aparece la apnea. Vean acá este esquema. Luz de la vía aérea superior. Aquí ya tenemos la balanza armada. Cierre, anatomía, colapsabilidad y actividad muscular y los centros respiratorios. La hipoxia, normoxia, hipercapnia, presiones pleurales negativas, actividad neurovegetativa, todo esto cambia. Y con los índices, cuando el índice de apnea, hipoapnea es mayor a 5 por hora, entonces aparecen cambios fisiológicos, cambios biológicos, adaptación versus no adaptación. Y cuando no hay adaptación, enfermedad apnea obstructiva del sueño. Poblacionalmente, esto. ¿Qué consecuencias clínicas? Miles de consecuencias clínicas y síntomas. Existe cierta genética, susceptibilidad y para los riesgos, pero todos estos cambios biológicos, pues inflamación, estrés oxidativo, disfunción endotelial y otros. Por eso hoy día no es una enfermedad solamente del neurólogo ni del neumólogo, porque también es enfermedad, la apnea obstructiva del sueño, del cardiólogo, por el alto índice de enfermedad isquémica cardíaca y arritmia. Ahora, pero si estamos hablando, ¿cómo definimos apnea? Interrupción o reducción significativa del flujo respiratorio durante el sueño.